salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. De su ira recayó sobre Jesús, no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo el tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción, me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. Hola hermano, buenos días. Llegó un tiempo de ofrendar y de dar. Ya estuvimos un tiempo de alabanza, exaltando y glorificando a nuestro Dios, porque Él es digno de suprema alabanza, ¿va? Y llegó el tiempo de poder dar lo que hay en nuestro corazón, ¿va? Y pues recordando, ¿va?, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y que Él los salvó y porque Él los amó a nosotros primero y por qué no darle de lo que Él lo ha dado a nosotros, ¿va? Porque Él hasta el día de ahora pues lo ha dado vida y vida en abundancia y nos da la oportunidad de poderlo levantar de las camas y estar reunidos juntamente los hermanos y es un privilegio que el Señor nos permite estar aquí, ¿va?
Les voy a invitar que ahí donde están, pues que les voy a leer para ustedes Efesios capítulo 2. Y en el verso 1, él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestro delito y pecado. Y en el verso 4 dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. Y en el verso 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces vemos aquí va que Él nos dio vida a nosotros y tenemos una razón por dar, porque Él nos amó primero, porque Él dio su vida por nosotros y todo lo que tenemos de Él y para Él. Te voy a pedir que donde estés, allí vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y tiempo de ofrenda. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, esta oportunidad que tú nos permites estar aquí, Señor. Ya los gozamos, los alegramos, Señor, en tu alabanza, Padre Santo. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Pero ahora ya es el momento de dar de lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Como decía Pablo, que él no buscaba dádivas, sino que buscaba frutos que abundaran en vuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque cada día tú nos das, Señor, todo lo que tenemos, Señor. No nos ha faltado nada, Señor. Y te pido por aquellos que no tienen, Señor, que tú les sigas dando, les sigas proveyendo, Señor. Que sigas tú dando, Señor, que no nos faltará nada, Señor. Aún cuando no tenemos, tú provees, Señor. Y te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar, allá está para ofrendar. Gracias, hermano. Buenos días a todos. Te voy a invitar, si abres tu Biblia en Santiago capítulo 5. Y vamos a leer del verso 7 al verso 11. Y si estás ahí conmigo, dice de esta manera: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y muy misericordioso. Vamos a orar, por favor, acompáñame. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Sabemos que no hay otra manera, Señor, de que tú hables a las personas si no es a través de tu palabra. Señor, creemos en un Dios que habla de una manera clara, específica, a través de esta palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No necesitamos ayudarle, no necesitamos quitarle, agregarle. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a transmitir, Señor, lo que tú quieres hablar a todo aquel que escuche en esta mañana.
Te pedimos que podamos salir de este lugar transformados, porque somos nosotros los que necesitamos ser transformados. Somos nosotros los que necesitamos parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, aquel que hemos confesado y en quien hemos creído, aquel que murió, entregó su vida para ser castigado en nuestro lugar, para que no solamente nuestros pecados fueran perdonados, pero también seamos vistos delante de ti, Padre, como personas que siempre han obedecido, Señor, sin aún literalmente hacerlo. Gracias, Señor. Qué evangelio tan maravilloso, este evangelio de la gracia, este evangelio de la misericordia, Señor, que eres un Dios lento para la ira, pero grande en la misericordia. Que podamos en esta mañana, Señor, entender lo que significa la paciencia y lo que estaban pasando estos hermanos, Señor, para que nosotros también podamos aplicar, Señor, la paciencia a nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a tratar de ayudarles a conectar otra vez. Espero no reventarle los oídos si me pego mucho esto. Pero hace 2 semanas terminamos en el verso 6 del capítulo 5 y ahora 2 semanas después continuamos en el verso 7 al 11. Te pido si abres tu Biblia, si tienes tu Biblia, ábrela y tenla ahí a la mano, porque es bien interesante tener la Biblia y poder retroceder y poder ir más adelante para que tú puedas entender qué es lo que Él nos está hablando. Para comenzar, quisiera hablarte de una historia, es una historia real, es la historia de un orfanato para niños con discapacidades. Este lugar es un lugar cristiano, porque se predica la palabra de Dios. Y el director decía que uno de los mayores problemas que ellos tenían al tratar de mantener limpio el lugar eran las ventanas. Siempre estaban sucias las ventanas. La razón por la cual estaban sucias es porque a estos niños se les predicaba el evangelio de que un día no solamente Cristo los había salvado, pero un día también ellos iban a recibir un cuerpo glorificado. Yo no sé si tú conoces esa doctrina en la Biblia, pero es muy clara. Pablo la habló mucho. En Corintios la habla bastante. Entonces imagínate estos niños con discapacidades, tal vez miembros de su cuerpo no funcionales, cualquiera que sea su situación de cada uno de estos niños, muchos de ellos poniendo sus esperanzas en que un día van a poder estar completamente sanos, aunque no sea en esta vida. Ellos se acercaban a las ventanas y tocaban las ventanas, pero no solamente las tocaban, pegaban su rostro a las ventanas, pegaban sus labios, pegaban el rostro de lado, porque cada día que ellos se levantaban iban a la ventana y pensaban si ese era el día en que Jesucristo iba a venir otra vez. Entonces esa es la razón por la cual siempre las ventanas estaban sucias. Entonces cuando nosotros hablamos acerca de sufrimiento y a veces cómo se sufre en esta vida, creo que esos niños pues realmente sufren, y nosotros no estamos, al menos ninguno de nosotros que estamos aquí, estamos en las condiciones de alguno de esos niños. Que hablarles de la esperanza de un cuerpo nuevo hace mucho sentido para ellos. Para nosotros tal vez no haga mucho sentido, ¿verdad? A menos de que ya estemos en una edad más avanzada y sintamos que ya nuestro cuerpo tiene muchas incapacidades ya nada más por la pura edad. Pero cuando Santiago comienza a hablar en esta parte, tienes que tomar en cuenta que le está hablando a personas que están sufriendo. Son gente pobre. Y esta gente pobre está siendo oprimida por aquellos que tienen el dinero y son capaces de comprar a los jueces para estos con dinero poder aún oprimir más a la gente pobre. Y en el verso 7 quiero que lo leamos, pero que lo entendamos a la luz de personas que están sufriendo. Porque cuando nosotros no sufrimos, yo puedo estar equivocado, puede haber alguno de nosotros aquí que realmente sí esté sufriendo. No por incapacidades físicas, pero tal vez emocionalmente está sufriendo. Pueden ser muchas razones, las razones de nuestro sufrimiento. Mira lo que les dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. La palabra paciencia aparece tantas veces en este texto que sabemos que Santiago nos quiere hablar de paciencia, es muy obvio.
Lo puedes mirar en el verso 7, sed pacientes. Verso 8, sed también vosotros pacientes. Verso 10, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas. Verso 11, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron y habéis oído de la paciencia de Job. Definitivamente Santiago en esta mañana nos quiere hablar acerca de la paciencia. ¿Y qué tan importante es la paciencia en la vida del carácter cristiano? Como mi primer encabezado, mi primer punto, le titulé Presta atención a la venida del Señor. Presta atención a la venida del Señor. ¿Por qué deberíamos de prestar atención a la venida del Señor? Porque Santiago nos dice que para cuando se presenta el momento del sufrimiento es importante que seamos pacientes. Es la respuesta que nos da Santiago al sufrimiento. Nota lo que él dice, sed pacientes hasta la venida del Señor. Santiago no dice, sean pacientes ustedes creyentes pobres que están sufriendo hasta que el Señor venga, intervenga y los libre de estos ricos opresores. Hubiera sido mejor, humanamente hablando, que Dios viniera pronto y le resolviera su problema. Pero Santiago les dice, sean pacientes, aguanten, tengan aguante largo en este sufrimiento, pero hasta que el Señor venga. Eso no se escucha muy bonito, ¿verdad que no? En otras palabras, hay circunstancias en nuestra vida que hay veces tenemos que ser pacientes hasta que el Señor venga. Va a haber cosas que no vamos a poder tener hasta que definitivamente el Señor venga. Y yo creo que en algunas cosas se exagera demasiado. Estaba mirando un programa en la televisión donde te ofrecen un milagro a cambio de que tú solamente puedas creer lo suficiente como para poderlo tener. Y hay personas que realmente sí se sanan de alguna enfermedad grave, como el cáncer, como alguna parálisis. Pero tú te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas no se sanan. ¿Quién de nosotros, si está enfermo de algo y está sufriendo, no va a querer ser sano? Yo quisiera ser sano. Y yo sé que muchos de nosotros que estamos enfermos de algo quisiéramos ser sanos. Y es más, le pedimos al Señor que nos sane, que tenga misericordia de nosotros. Pero lo que llega a suceder en el medio ambiente donde nos vivimos, aún en el cristianismo, se abusa mucho. Se abusa mucho, se le hace creer a la gente que quedó sana y la gente después de 2 o 3 días está todavía enferma. Y se le termina diciendo a esa gente, es que no creíste lo suficiente. Y eso a mí me da mucha molestia. Porque tú no miras eso en la Biblia, tú no miras una especie de confesión positiva y simplemente confiésalo, síguelo declarando, síguelo creyendo. Aunque esté ahí, vive como que si no estuviera ahí. Y dan a entender como que si eso fuera fe. Cuando tú en la Biblia, los milagros que tú miras son milagros donde hay gente que ni siquiera ejerció fe y fueron sanados. ¿Cuánta gente ni siquiera es creyente y quedan sanos de alguna enfermedad? Y ahí sí la gente se pregunta, híjole, bueno, ¿esta persona habrá tenido fe para quedar sana? La respuesta es no, porque son incrédulos, ni siquiera creen en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por sus pecados. Entonces, cuando pensamos en personas que están aquí, que son creyentes, que se les está abusando, verdaderamente están sufriendo. Y Santiago les dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. Él les está diciendo, hermanos, la situación que están viviendo, lo que están experimentando, va a ser un instrumento en las manos de Dios para que ustedes puedan ejercer paciencia, para que la paciencia se pueda trabajar en ustedes. Yo quisiera que pensaras en esta mañana, ¿qué es aquella cosa que tú anhelas tanto y que tú le pides a Dios tanto, pero aún todavía no la tienes? Y si todavía no la tienes, ¿sabes cuál es la respuesta del Señor? Sé paciente. Y si no la tienes aquí, la vas a tener cuando Él te dé el cuerpo glorificado. Si hay alguien que se preocupa demasiado por su salud y es tan excesivo su preocupación por eso, que ya su enfoque no está en Cristo, pero está en su salud, yo le digo a esa persona, se te está olvidando de aquellos creyentes que fueron nuestros hermanos en la fe, que ya murieron, que ya no están con nosotros y que les tocó verdaderamente sufrir.
sufrimientos que realmente en este país en el que vivimos, yo no puedo decir ni yo, ni que tú, ni personas que viven alrededor de nosotros, que realmente estén sufriendo por causa de su fe. Hay veces muchos de los sufrimientos que las personas viven son más por sus irresponsabilidades que por realmente tal vez predicar el evangelio. Pero bueno, estas personas están sufriendo y Santiago les dice, sean pacientes. Mira el verso 8, lo vuelve a repetir. Sed también vosotros pacientes. 2 veces les dice, sean pacientes. Primero les dice, sean pacientes hasta la venida del Señor, y en el verso 8 les dice, sean vosotros también pacientes y fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. En una ocasión les dice, porque háganlo hasta que el Señor venga, y en la segunda es porque su venida ya está cerca. Los alienta, ¿verdad? Ya no falta mucho, porque nosotros sabemos que una de las promesas en la Biblia que se va a cumplir y que realmente es una promesa es que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Lo hablamos hace 2 semanas. Para algunos será un juicio para castigo y para otros será un juicio para recompensa. Al pecador se le castigará de acuerdo a sus pecados, y al que ha confiado en Cristo para salvación se le recompensará de acuerdo a lo que haya hecho en su vida de fe. Entonces Él está diciendo, su venida ya está cerca, sean pacientes, los alienta, les pide que se reconforten. Y Él utiliza un ejemplo. Ve lo que dice el verso 7, a la mitad del verso 7 les dice, mirad. La versión que yo tengo de las Américas utiliza la palabra mirad. Él los alienta primeramente con un ejemplo cotidiano que ellos conocían muy bien. Les dice, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Fíjate cómo los alienta para que sean pacientes. Utiliza un ejemplo en su diario vivir de ellos que ellos comprendían perfectamente. Si yo tuviera que ponerte un ejemplo, te pondría el ejemplo de tu trabajo. Tú eres una persona que si trabajas para alguien regularmente, tú recibes un pago dependiendo si sea diario, a la semana o al mes. En mi caso mío, a mí me pagan cada mes. Para la mayoría tal vez sea cada semana. Entonces, tu paciencia se ejercita o se desarrolla a medida que tú trabajas arduamente y te motivas a trabajar y a mantenerte trabajando, porque sabes que al final, cuando llegue el cheque, vendrá tu recompensa. Me imagino que hay muy poca motivación cuando tú tienes que trabajar y todo lo que estás trabajando lo tendrías que hacer de gratis. Imagínate que en nuestro trabajo a diario trabajáramos y que al final de la semana nos dieran un cheque en blanco, que te entregaran un cheque, el papel, o sea, en la mano, pero que dijera 0. ¿Cómo estarías? Señor, gracias. Bendito sea, Señor. Yo creo que no, nos quejaríamos. Esto es injusto. Yo me partí el lomo, como decimos. Me partí el lomo para esto. Pero observa lo que Él les dice. Dice que el labrador espera el fruto precioso de la tierra, porque el pago para el labrador llegaba cuando llegaba el fruto y él lo podía vender, o tanto para mantenerse él mismo o venderlo. Pero hay un proceso para que él pueda recibir el fruto, ¿verdad? Había que esperar, había que ser paciente, porque todo aquel que conocía acerca de la cosecha sabía que cuando se sembraba había que esperar un cierto tiempo. Él no solamente les pone el ejemplo de esperar el fruto, pero dice, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. O sea, hay ciertas cosas que para que se pueda dar ese fruto también tienen que suceder, y en este caso era la lluvia. La lluvia temprana era porque ustedes saben que para que algo germine necesita agua, y para que algo madure también necesita agua. Entonces estas personas que son pobres, y la mayoría de ellos trabajaban en el campo, les pone ese ejemplo para que ellos entiendan cómo también tienen que esperar y ser pacientes hasta que el Señor venga. Entonces, mira, Santiago no les da ninguna garantía que van a ser libres de la opresión de esos ricos en esta vida.
Más al final de esta predicación vamos a ver cuál es la esperanza que Santiago sí les da. Pero al principio en estos textos Santiago no les da ninguna esperanza de que las cosas vayan a cambiar, que esa opresión les vaya a ser quitadas. Más bien les dice: sean pacientes, desarrollen paciencia, desarrollen el carácter cristiano. Parezcanse más al Señor Jesucristo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4, verso 17. Son palabras de Pablo. Él dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando hablamos nosotros de peso, la palabra que utiliza ahí como un peso, si lo tuviéramos que traducir, lo que Pablo está diciendo es que entre más sufrimos, en el momento cuando Cristo venga en gloria, lo que hemos sufrido tendrá un mayor peso para nosotros. Y definitivamente que a lo que Pablo se está refiriendo es a una mayor recompensa. Y son cosas que casi nosotros no pensamos. Algunos hombres le llaman las recompensas de gracia. ¿Por qué recompensas de gracia? Porque nosotros entendemos claramente que todas las obras que hacemos como creyentes no le agregan nada a nuestra salvación, en el sentido de que no nos podemos ganar la salvación por las obras que hacemos. No podemos, porque entonces ¿qué diríamos de la justicia de Cristo que está en nuestro lugar, que es la que nos representa? Esto lo he hablado en muchas ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. Jesucristo no solamente murió para que Dios nos mirara como personas que nunca hemos pecado, pero Jesucristo también murió en la cruz para que Dios nos mire como personas que siempre hemos obedecido. ¿No es eso grandioso? Tú pecaste tal vez la noche anterior y te sientes mal por tu pecado, te sientes condenado y sientes un arrepentimiento y quieres confesar tu pecado, pero Dios no te mira como una persona que pecaste y que te tengas que arrepentir para que te vuelva a aceptar. Aún como creyentes, después de pecar, Cristo nos sigue mirando como personas que siempre hemos obedecido. Y ese es el evangelio verdadero que muy pocos lo predican, porque se escucha muy fácil. Pero no es fácil, hermanos, es grandioso y es maravilloso. Que pecadores como nosotros y aún como creyentes sigamos pecando, somos salvos por las obras de Cristo, porque las obras de Cristo siempre nos están representando delante de Dios. Entonces, Él dice que estas personas que están sufriendo, estos creyentes, cuando ellos vayan con el Señor o cuando el Señor venga, habrá mayor peso de gloria para ellos, su recompensa será mayor, porque fueron creyentes que soportaron sufrimiento. Por tanto, su recompensa será mayor. La recompensa para todos los creyentes no será igual. Y no es razón para que nos peleemos entre nosotros, ¿eh? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos que reconocer entre nosotros quiénes son los que hacen más la obra. Porque eso siempre se da, uno cuenta en las iglesias. Podemos tener a los que siempre llegan temprano, podemos tener a los que predican más, podemos tener a los que oran más. Podemos tener a todos estos hermanos que cada uno se tal vez destaca en un área diferente. Y la Biblia dice que para cada uno la recompensa será de acuerdo a lo que haya hecho. Y lo hemos estado mirando por semanas, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3. Quisiera completar la idea de Santiago, capítulo 5 y verso 8. Él dice: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Él les dice que sean pacientes fortaleciéndose. Se deben de fortalecer, deben de realmente fortalecerse en carácter. Realmente su convicción por el Evangelio debe estar fuerte en el Señor Jesucristo. Porque ninguno de nosotros, hermanos, tiene garantía de que mañana va a ser mejor que hoy. Él ya nos habló semanas atrás acerca de que es bueno que hagamos planes, pero no hagamos planes sin Dios, porque no tenemos ninguna garantía de que las cosas nos van a salir exactamente como esperamos.
Y si nuestra dependencia está de cómo están las cosas, nuestro ánimo se va a ver cabizbajo. Nuestro estado de ánimo va a ser dependiendo de las circunstancias. Y Santiago nos dice, no, sean pacientes, desarrollen paciencia. ¿Hasta cuándo? Lo suficientemente larga tiene que ser tu paciencia hasta que el Señor venga. No solamente hasta que Él venga, pero también fortalécete, porque puede ser muy pronto, puede ser que Él venga mañana. Porque nadie sabe la hora ni el día. Absolutamente nadie lo sabe. Por eso nos tenemos que fortalecer en paciencia. Entonces, no te creas la historia de que cuando te toca sufrir, reprendas al sufrimiento como si fuera el diablo el que te está haciendo sufrir. Como que si el diablo fuera un Dios poderoso, que Él puede venir y hacer lo que Él quiera, cuando es Dios el que le da permiso. Cuando es Dios el que es soberano y es el rey del universo. Y Satanás es simplemente otro de sus instrumentos para que Él sea glorificado. Otra manera de poder decir lo que está diciendo Santiago aquí es, como lo dice 2 veces, podríamos decir que les está diciendo, ármense definitivamente de paciencia. ¿Quieres saber qué es lo que le hace falta a la vida cristiana en muchos de nosotros? Paciencia. ¿Cómo reaccionas cuando no tienes lo que quieres? Ahorita Santiago nos va a decir cómo reaccionamos, pero la pregunta para ti es, ¿cómo reaccionas cuando no tienes lo que quieres? Estaba mirando la historia de una pareja en Discovery, de una señora ya adulta, entre sus 60 años, una abogada con bastante dinero, había fracasado en sus primeras relaciones, pero había encontrado otra pareja, un hombre que parecía ser un hombre muy bueno. Y toda la gente decía, este hombre es muy bueno, la quiere mucho, es muy humilde, es muy sencillo, la cuida bien, la trata bien. Y entonces esta mujer, esta abogada, cuando ya están a punto de casarse, le hace un comentario a este hombre y le dice, ¿sabes qué? Como yo tengo mis 2 hijas, quiero de una vez hacer el testamento para saber cuánto les voy a dejar de una vez. ¿Sabes cómo reaccionó este hombre? Se destapó, se enfureció. Y es una de esas historias donde termina mal, ella termina perdiendo la vida. Termina perdiendo la vida porque un hombre que aparentemente la quería mucho, lo que realmente quería era su dinero. Un hombre muy astuto. Pero cuando él se dio cuenta que no iba a poder tener lo que él quería, salió realmente lo que había dentro de él. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Tenemos dificultades a veces con los hijos, con la pareja, con compañeros del trabajo, con el patrón. Y cuando nuestra esperanza no está totalmente en esperar en el Señor, muy rápido, ¿verdad? Nuestra carne, nuestro cuerpo nos gana. No tenemos lo que queremos y sale la verdadera motivación que tenemos en la mente y en el corazón. Fíjate lo que dice la Escritura en 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Pedro nos dice que nuestra mente esté llena de la palabra, de la misma manera como un hombre judío en el tiempo que ellos usaban batas. El hombre tenía batas, se ceñía la bata con un cincho. En aquel tiempo no había tal cosa como el pantalón. El hombre judío, para poderse ceñir, ¿qué hacía? Levantaba esa bata por arriba de sus rodillas y la ceñía, la amarraba por si necesitaba correr o hacer alguna actividad que requería mayor actividad física. Y Pedro lo que dice es que nosotros deberíamos ser personas que cada día ceñimos más nuestra alma con la palabra de Dios para que podamos ser personas alertas, que estamos preparadas para ser pacientes cuando la situación lo requiere. Porque debemos de ser personas que esperamos más del Señor que de las personas. Esa es la idea que Santiago nos presenta cuando necesitamos ser pacientes. Esperar de Dios y no de las personas, porque Él ya viene pronto.
Como mi segundo encabezado, segundo punto, utilizo el verso 9. Si vas por favor ahí a tu Biblia, vuelve a aparecer por segunda vez la palabra mirad en la Biblia de las Américas. En la Biblia Reina Valera tal vez no aparezca, pero es la segunda vez que Santiago utiliza la palabra mirad, o sea, estad alertas, prestad atención a esto. Santiago ya les dijo, presten atención al campo y cómo el labrador, ¿verdad?, espera y se desarrolla su paciencia. Porque él está esperando el fruto, pero también espera las lluvias porque son necesarias. Entonces, ¿el qué hace? Espera. Pero no espera no haciendo nada. Antes bien se fortalece para cuando venga el tiempo de recoger la cosecha. La segunda vez que utiliza la palabra mirad, él dice esto: hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis juzgados. La respuesta de Santiago es que cuando nosotros esperamos más de las personas y no de Dios, nuestra actitud pronta es, nos quejamos. La queja es algo contrario a la paciencia. Una manera de decirlo sería, una persona que es muy quejumbrosa es una persona que no es paciente. O quieres conocer a una persona poco paciente, una persona que se queja todos los días o por cualquier cosa se quiere quejar. Entonces fíjate lo que Santiago hace, nos confronta con nuestras actitudes de queja que regularmente tenemos. Yo le pido a Dios que me perdone por esto, pero hay veces, yo a veces pienso de esta manera: si yo tuviera que grabar hay veces mis quejas o las quejas, hay veces de gente que está alrededor de mí que yo conozco, y tuviera que grabar cada una de esas quejas y luego ponerle play y verlas, todas las quejas que hacemos, híjole, nos daríamos cuenta de la necesidad que tenemos de arrepentirnos. Porque el ser una persona que se queja es ser una persona que no es paciente. Y Santiago nos dice, ¿sabes por qué nos quejamos tanto? Porque no somos pacientes y no esperamos en Dios. Queremos las cosas rápido, queremos que nuestros hijos obedezcan rápido, queremos que nuestra pareja haga esto exactamente que yo quiero, y cuando no lo obtenemos, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Bueno, a Santiago no nos estás dando mucha esperanza en esto ahorita todavía, no nos motives tanto. Parece que Santiago nos está apuntando con el dedo, pero es necesario. Es necesario que en esta mañana tengamos la oportunidad de pensar un poco en el tipo de quejas que tuvimos esta semana pasada y que entendamos que las hemos hecho porque somos poco pacientes. Y Santiago definitivamente quiere llevarnos al camino de la paciencia. Él dice que no nos quejemos y lo pone como un mandamiento, un imperativo. O sea, esto es lo que debes de hacer, no te quejes. Para tú poder ser paciente debes de ser una persona que no te quejas. Ok, Santiago, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo le hago? Ojalá fuera tan fácil nomás como morderme la lengua en el momento que voy a hablar. Yo creo que si nos mocharan la lengua y no pudiéramos quejarnos con palabras, lo expresaríamos con otras partes de nuestro cuerpo. Entonces definitivamente la respuesta no es cortar la lengua, ¿verdad? Porque podemos hacer expresiones con el rostro y con las manos. Pero mira lo que él hace, él dice, mirad, el juez está a las puertas. Santiago no dice, mirad la queja y cambia. No es lo que él dice es la segunda vez que él dice, pon atención. Y él nos lleva a que seamos personas que ponemos atención al juez que ya está cerca. Lo que Santiago está diciendo es, mira, no tomes la posición de juez. Ya lo habló en el tiempo pasado Santiago, ¿verdad? Cuando él dijo que no juzguemos al hermano, porque cuando juzgamos al hermano nos ponemos por encima de la ley, y cuando nos ponemos por encima de la ley, estamos queriendo tomar el lugar de Dios. Estamos queriendo quitar a Dios de su trono y nosotros sentarnos en él. Entonces definitivamente que cuando alguien se queja, lo que está haciendo es juzgando a la otra persona. Y Santiago dice, bueno, si nosotros fuéramos personas que prestamos más atención a la segunda venida del Señor y que el juez ya se acerca y que Él realmente sí va a juzgar y que Él realmente sí le va a dar a cada uno según lo que ha hecho como creyente, te dice, no te metas en su lugar, no quieras tú dar a la gente lo que se merece. Deja que Dios le dé a cada quien lo que cada quien se merece. No te adelantes. Por eso él dice, mirad el juez que está a las puertas. Estar a las puertas es una costumbre judía. Ellos utilizaban esta palabra para referirse a las personas
cuando venía algo que ya estaba cerca por suceder. Por eso dice que el juez está a las puertas. Tú has de recordar que en aquel tiempo muchas de las ciudades sus protecciones eran a través de muros y puertas grandes. Entonces estar a las puertas es estar ahí ya afuera, a punto de entrar a la ciudad. Y esta es la segunda vez que Santiago utiliza la palabra prestar atención al juez. Te voy a llevar un poquito a 1 Corintios capítulo 3, verso 12 y 15 para hacerte pensar una cosa. Lo hemos leído por semanas, pero lo seguiremos leyendo porque creo que entre más lo leamos, más se nos quedará. 1 Corintios capítulo 3, verso 12 al 15. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Mira, es bien interesante esto, porque algunos creyentes el día que estén en el cielo van a recibir un cheque, pero un cheque en cero. Van a recibir el cheque de la salvación, la van a tener la salvación. Pero parece que la recompensa va a ser poca o nula. Y si dijera cero, exageraría, ¿verdad? Porque el simple hecho de estar en el cielo ya es una recompensa que nadie se merece. Y si le toca alguna posición, que le va a tocar obviamente alguna posición a ese creyente, no va a recibir en cero, va a recibir algo. Pero va a haber otros creyentes que cuando sus obras sean pasadas por el fuego, van a ser obras preciosas. Van a ser plata, oro, piedras preciosas. Pero para otros va a ser madera, heno y paja. La madera, el heno y la paja, nomás lo que hacen es que el fuego arda. Pero lo que son las piedras preciosas, la plata y el oro, cuando los pasas por fuego, se pulen más. Entonces la idea de Santiago es que no tomemos la posición del juez, porque Dios es el que es tu juez tuyo. No quieras tomar el lugar de Dios y juzgues a tu hermano. Para muchos de esos creyentes pobres, que tal vez alguno de los creyentes ricos asistía a esa congregación, posiblemente los quisieran traer en la boca. Y humanamente hablando, sería justo que los pobres que están siendo oprimidos criticaran a los ricos abusivos. Y más si estaban asistiendo a la congregación, y más si ellos confesaban ser creyentes. Pero Santiago les dice, no se quejen de ellos, no se quejen, no te quejes. Porque si tú te sigues quejando, es como que le estás reduciendo números a tu cheque en el día de la recompensa. Y yo sé que esa no es la motivación, hermanos, para que hagamos lo que hacemos como creyentes, las obras cristianas. Pero es una realidad en la Biblia, que estas obras de gracia o estas recompensas de gracia que Dios da a cada uno de los creyentes, según lo que cada uno haya hecho, si somos creyentes que nos la pasamos quejándonos, no vaya a ser que a tu cheque se le estén quitando números para el día de la recompensa. Por eso Santiago nos habla acerca del juez y que está a las puertas. Me gusta mucho el principio de Gálatas 6:2. Dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6 y verso 2, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, la idea es, bueno, ¿qué tal que mi hermano está en un pecado y qué tal que mi hermano se anda portando mal y si es meritorio que le digamos algo? La idea es no quejarte, la idea es no hablar de él, la idea es, tú que eres más maduro que él y más espiritual, acércate a él y restáuralo con un espíritu de mansedumbre. Si tu hermano anda mal, tu madurez y tu paciencia se va a mirar en la manera como tú te acercas. Y él dice que debemos de hacerlo considerándonos a nosotros mismos. Por eso, hermano, si yo me acerco a ti o algún hermano se te acerca a ti, te llama y te dice, hey, ¿por qué no has venido? Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? O sea, no es que queramos saber tu vida personal, no es que queramos saber el número de tu seguro social para
para cobrar algo, ¿verdad? Lo que queremos saber y lo que nos importa es que si realmente nosotros somos creyentes que estamos ejercitando nuestra paciencia. Si tú eres un creyente que durante la semana en tu casa te importa ser más paciente y formar más el carácter de Cristo en tu vida. Hermano, el ser paciente no es para los pastores. El pastor es un creyente más, que se le da algún respeto, pero no es un super espiritual por encima de los demás creyentes. Todos los creyentes debemos de desarrollar la paciencia y también lo hacemos cuando amamos a nuestro hermano y nos acercamos a él y le hablamos a él como nos gustaría que nos hablaran a nosotros cuando estamos en algún pecado. Y es lo que dice Pablo a los Gálatas. Y dice que si hacemos esto, cumplimos así la ley de Cristo. Qué asombroso es esto, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a alguien de esta manera, mostrándole que le amamos y que le queremos y nos preocupamos por él cuando su vida es una vida de poca paciencia. Mi último encabezado o mi tercer punto es prestar atención a los que sufrieron. Santiago ya nos dijo que prestemos atención a los ejemplos de paciencia en nuestro diario vivir. Ya nos dijo que prestemos atención al juez porque está a las puertas. Pero ahora finalmente Él nos dice que prestemos atención a los ejemplos de sufrimiento que han vivido antes que nosotros. Y eso está en del verso 10 al verso 11, ponle atención. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. El mandamiento lo vemos ahí, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción. Y luego la llamada de atención a lo que nos debemos de enfocar dice, verso 11, mirad o prestad atención a esto, que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron y habéis oído de la paciencia de Job. Se supone que así debería de ser, que nosotros como creyentes tengamos por dichosos aquellos hombres que han aprendido a sufrir en su vida cristiana y que nos son por ejemplo. Deberíamos de tenerlos como muy dichosos y deberíamos de tratar de ser como ellos. Pero muchas veces el sufrir se mira como una maldición, ¿verdad?, de Satanás. Como que si estás pasando por alguna dificultad o algo, lo que es salir lo más, reprende al diablo. Y a mucha gente le da risa, pero eso se mueve mucho en nuestra cultura. Que muérdele la cola al diablo, que dale una patada al diablo. ¿Y si es Dios el que te lo mandó para que te haga trabajar tu paciencia? ¿Ah? Y la gente no piensa en eso, le quiere echar toda la culpa al diablo y a veces es su pecado, que no es paciente. Y Santiago dice, presta atención a los que sufrieron antes que tú y hay que ser como ellos. Hay que estar dispuestos a sufrir por las cosas buenas cuando obedecemos las Escrituras. Hay que estar dispuestos a sufrir cuando predicamos el Evangelio y por antemano sabemos que la gente va a querer rechazar el Evangelio. Porque la humanidad está caída y en su pecado quiere agradar a Dios en sus propias obras. Piensa que es bueno. Y cuando tú te presentas a Él y le dices, ¿eres buena persona? No, pues sí. Y le presentas los 10 mandamientos, lo vas a incomodar. Y hay veces por el simple hecho de explicar el Evangelio como es, incomodas a la gente. Y se sufre, hermano, por eso. A mí muchas veces me ha tocado a personas muy respetables tener una conversación con ellos y todo está muy bonito, pero cuando comienzo a entrar en el tema de la cruz, cuando comienzo a hablarle de un Cristo que muere en la cruz por pecadores miserables como nosotros, comienza a brotar el orgullo. Pero es que esto otro. ¿Que acaso tú no eres pecador? ¿Acaso me vas a decir que nunca has pecado? Y cuando entramos en el tema del Evangelio y lo que nosotros merecemos como pecadores, la gente se incomoda. Nosotros deberíamos de ser personas que imitamos a aquellos que sufren por causa del Evangelio. ¿Qué cosas más nos dice aquí Santiago para ir cerrando nuestro tema? Bueno, él dice que tomemos como ejemplo y junta las dos, junta la paciencia y la aflicción, cuando antes solo ha hablado de la paciencia, ¿verdad? Sean pacientes hasta que el Señor venga. Sean pacientes y fortalezcanse porque ya está a la puerta. Pero ahora él junta las dos y dice, tomar como ejemplo a aquellos que han desarrollado paciencia porque han recibido aflicción. Entonces no se puede desarrollar paciencia si no hay un momento de
aflicción. La aflicción será la oportunidad para que nosotros imitemos a los profetas del Antiguo Testamento. Hermano, faltaría nombrar a muchos. Podría hablarte de Jeremías, de Ezequiel, que Dios les dijo, vayan y prediquen. ¿Sabes cuánto sufrieron esos hombres? Isaías, lo cortaron por la mitad, lo meten en un tronco y lo cortan. Su mismo pueblo, al que les tenía que llevar la palabra de Dios. Y a todos estos profetas Dios les dijo, háblenles. Y saben que no van a escuchar, pero vayan y háblenles. Aunque no escuchen. Entonces, ¿para qué les hablo? Porque me debes de honrar a mí. Ve y háblales. Y todos estos profetas, sin hablar de ninguno de ellos, sufrieron. ¿Qué diríamos de Pablo? ¿Qué diríamos de Juan? ¿Qué diríamos de Pedro? A Pedro, cuando lo llevan a la cruz a morir, él dice, no soy digno. No está en la Biblia, pero en libros de la historia aparece. Pedro dice, no soy digno de que me crucifiquen igual que mi Señor. Deme la vuelta de cabeza. Si habláramos del apóstol, de uno de los apóstoles, se cuenta que lo meten a aceite hirviendo. Entonces yo te diría, no creas tanto la historia esa de que el cristiano está llamado a no sufrir y a vivir en victoria todo el tiempo. Hay un sentido de victoria en el sentido de que la victoria ya fue ganada. Todos nuestros pecados son perdonados y sabemos a dónde vamos al cielo. Pero no tratemos de vivir una vida cristiana donde evadimos todos los problemas, cuando más bien deberíamos de utilizarlos para que nuestra paciencia sea formada. Hermanos, recordemos que somos discípulos del Señor Jesucristo. No somos solamente fans. Queremos que la paciencia se desarrolle en nosotros, ¿o no? Eso es lo que yo quiero. Pero en esta mañana, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú quieres desarrollar paciencia, recuerda que el sufrimiento es necesario. No que tú vayas y lo busques, pero cuando el sufrimiento se presente, será también la oportunidad para poder desarrollar paciencia, una paciencia que se parezca a la paciencia de Job. ¿Recuerdan la vida de Job? La podemos ver en los primeros capítulos y a lo largo de todo el libro de Job. Y cuando leemos alguna porción de Job nos damos cuenta de las diversas actitudes, ¿verdad? Le viene una prueba y vemos una actitud de él, cómo responde. Le viene otra prueba y volvemos a ver la actitud de Job. Quiero leer a Job capítulo 1, verso 21 y 22 para que veamos la vida de un hombre que fue probado mucho en la Biblia. Jesucristo y muchos hombres en el Nuevo Testamento hablaron acerca de Job y de la paciencia de este hombre. Por favor, acompáñame, Job capítulo 1, del verso 21 al verso 22. Después de que pierde varias cosas, entre ellos su casa, sus hijos, bienes, animales, ganado, etcétera, etcétera. Verso 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. La respuesta de un hombre que desarrolló paciencia en su sufrimiento. Verso 22, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Si lees la historia, Satanás va figuradamente, es como una tipo poesía Job, figuradamente Satanás va ante el trono, le pide permiso a Dios y Dios le dice, sí, te doy permiso, ve, toca todo menos su cuerpo. La segunda vez le dice, ahora sí toca su cuerpo. Y Satanás le dice, ¿sabes por qué este hombre es como es y por qué es tan bueno, paciente y da estos frutos en su vida? Porque mira todo lo que le das. Y después de que Job pierde todo esto, nos damos cuenta que Job no era como era por todo lo que tenía. Job era como era porque realmente amaba a Dios. Y él dice, refiriéndose, ¿verdad?, a Dios. Dios me dio y Dios me quitó, él sigue siendo bendito. Siga siendo él bendito y siga siendo glorificado. Él concluye esto, Santiago, después de hablarnos de estas tres cosas en las que tenemos que prestar atención. Terminemos en Santiago capítulo 5, verso 11 y 12. Mira lo que Santiago concluye en esta porción. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y muy misericordioso. Lo que nos está diciendo Santiago es, hermanos, no hay ninguna garantía de que el sufrimiento que estás pasando en esta vida se vaya a terminar. No hay garantía.
Lo que sí hay garantía es que juntamente con esa prueba el Señor es muy compasivo y muy misericordioso y Él va a estar ahí. Él te va a mostrar su compasión, Él te va a mostrar su misericordia en cualquiera que sea tu situación. Porque hay veces nosotros no sabemos exactamente lo que nos depara. Recuerdo la vida del pastor Finke, un hombre muy servicial de Dios, un misionero. Después fue pastor por muchos años y un hombre que tuve la oportunidad de conocerlo, muy temeroso de Dios. Y él simplemente un día salió de una de sus reuniones, pasó un motociclista, lo atropelló y murió. Y nosotros así también no sabemos. Era un hombre muy creyente, muy ferviente al Señor. Y si nosotros tuviéramos que juzgar su vida por cómo terminó su vida, tendríamos que decir, ha de haber cometido un pecado muy grande para que muriera de esa manera. Pero hay veces no usamos las escrituras para realmente analizar y pensar. Su vida terminó así porque dentro del plan de Dios así fue el plan de Dios, así fue. Y no es que Dios agarró la moto y los acomodó para que le diera exactamente. Pero dentro de este mundo, hermanos, se sufre. Y si nosotros no aprendemos a recibir el sufrimiento para que se pueda desarrollar más paciencia en nosotros, vamos a querer ser de ese tipo de creyentes, ¿verdad?, que son muy místicos. Pero cuando se trata de la prueba, no hay nada de sustancia en nosotros. Entonces, yo creo que juntamente conmigo, la mayoría de ustedes y todos los que están aquí, lo que desean es tener más sustancia de carácter en ustedes. Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo para ti en esta mañana. Tengamos mayor sustancia de paciencia, de carácter. Parezcámonos más a Cristo. Vivamos la vida a la luz de la segunda venida. El Señor viene pronto. Hay que tener paciencia del sufrimiento que tenemos hasta que Él venga. Pero ten cuidado, no lo tengas por tardanza, porque Él está cerca también a la misma vez. Y tenemos que considerar a aquellos hombres que nos han sido por ejemplos, que en el tiempo de sufrimiento fueron pacientes. Te pido que te pongas de pie y vamos a orar. Y quiero orar por ti, pidiéndole al Señor que el Señor te dé más paciencia, que me dé más paciencia a mí. Padre, muchas gracias por la oportunidad que tenemos en esta mañana de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por este hombre tan paciente, por este hombre tan inteligente, tan sabio que fue Santiago, y cómo lo utilizaste para dejar estas palabras exactamente como nosotros las necesitábamos. Señor, perdona nuestras quejas, perdona las quejas que tengo con mi esposa, perdona las quejas que tiene la esposa con el esposo, perdona las quejas que tenemos contra nuestros hijos, perdona las quejas de nuestros hijos para con nosotros los padres, perdona las quejas, Señor, que se viven a diario en los trabajos, en las iglesias. Perdónanos y ayúdanos a ser personas que consideramos, Señor, el no quejarnos, pero antes bien prestar atención al juez que está cerca. Y tú sí juzgarás y le darás a cada uno, Señor, según se merezca. Pero a nosotros, mientras tú vengas, por favor, ayúdanos a desarrollar paciencia. Te pido que todos los que están aquí en esta mañana reflexionen acerca de estas palabras y consideren que son palabras de Dios y no mías. Padre, gracias por ayudarnos a poder transmitir de la mejor manera posible tu palabra. Y aunque sabemos que aún cometemos errores, y aún yo cometo muchos errores, Señor, sabemos que en tu gracia y en tu misericordia, tú sigues formándonos más pacientes conforme a nuestro Señor Jesucristo. Te pido que esta semana les des paciencia a todos. Te pido que esta semana los hagas valientes para que puedan sufrir por cualquier cosa que tengan que hacer para honrarte a ti, Señor. Si van a sufrir, que sufran por buenas obras. Si van a sufrir, que sufran por hacer lo correcto delante de ti, aunque este mundo los tenga que hacer sufrir, Señor. Porque dice tu palabra que si en este mundo alguien vive una vida piadosa, por seguro le va a tocar sufrir. Gracias, Señor, por tu gracia y gracias por tu misericordia. Bendito seas tú, Señor, y exaltado seas tú. Gracias por tu palabra. Te pido que ya en tu lugar, si quieres quedarte sentado, está bien, vamos a cantarle a nuestro Señor por última vez en esta mañana. O ya tarde, perdón.
esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán